Bueno, pues aquí estamos, otra vez regreso. Y bueno, pues ya parte final del episodio. Y llegamos precisamente a la temporada en la que tuvo lugar la hazaña que marcó la historia de los 11 aldeanos, que fue la 57-58, con la famosa final de la Copa del Generalísimo ganada ante el Real Madrid. El equipo pues era básicamente el mismo es de aquella época. Era Carmelo Cedrún, Orue, Canito, Garay, Mauri, Etura, Arteche, Marcaida, Merodio, Uribe y Areta. Y luego gente como Iraragorri, Magurei, Ondaindía, Gainza, Sertucha, López, Torre, Beita, Echanis, Colo Aguirre, Izaola, Bilbao y Elguera. Colo Aguirre, que además era el más jovencito, que entonces contaba con 18 años. Antes, como he contado, tras ser destituido Daucic, el club contrató como entrenador a Baltasar Albeniz, un técnico de Eibar que tuvo una carrera de entrenador en equipos como el Arenas de Guecho, el Alavés, Osasuna, Celta, Español, Real Madrid, Athletic, Real Sociedad, Las Palmas, etcétera, etcétera. Y esa temporada 57-58 el papel del Athletic en Liga pues fue muy pobre. El equipo acabó sexta posición con 32 puntos, el campeón fue el Real Madrid. Sin embargo, y como ya era habitual en aquella época, de los años 50, la Copa pues iba a brindar una nueva alegría. En esta ocasión, yo creo que hay que hablar un poco de la magnitud que tuvo aquel título. Para ello, el Athletic, pues primero tuvo que eliminar en los octavos de final al Celta de Vigo. No tuvo problemas porque en la ida el Athletic ganó por 3-0 y en la vuelta por 0-1 en Vigo. Luego en los cuartos de final el rival fue Las Palmas, con un 0-4 en la ida a Las Palmas y un 1-0 en Bilbao. En semifinal ya tocó un coco como era el Barcelona. La ida se saldó con un 2-0 en Bilbao. La vuelta fue una locura con un 4-3, pero primero, gracias a los dos goles de Bilbao y esos tres goles en Barcelona, el Atlético lograba matemáticamente la clasificación a la final. Y la final, que fue ante el Real Madrid y en su campo y ante su público, se jugó el 29 de junio del 58. Que lo que son las cosas, hoy, tal día como estamos a hoy, se jugó esa final de Copa de aquel año. Entonces, bueno, no recuerdo muy bien cómo fue la historia, pero hace ya tiempo pues leí un artículo creo que era del periodista Rodrigo Álvarez, que contaba un poco la historia relacionada entre Piero Gainza y el dictador Francisco Franco. Entonces, un poco lo que recuerdo a modo de resumen es que cuando el Athletic llega a esa final, pues faltando unos días para el encuentro, gran parte de la directiva del Athletic, siendo entonces presidente Enrique Guzmán, no estaba dispuesta a que el equipo tuviera que jugar la final en casa del otro rival como era el Real Madrid. Cosa lógica y entendible. No sé si incluso al propio Franco se le llegó a plantear la posibilidad de que la final se jugase en el Metropolitano, el antiguo campo del Atlético de Madrid. E incluso, no lo sé, creo que también se habló de jugar esa final en Vallecas, pero bueno, eso hubiera sido un poquito raro en cuanto al tema de aforo y de capacidad para las dos aficiones. Y claro, como era de esperar, pues Franco no estaba por la labor de que esa final, pues de cambiar el sitio y por tanto esa final había que jugarla sí o sí en el Santiago Bernabéu. Hay un momento en que la directiva de Enrique Guzmán se reúne para tomar una decisión y entonces lo que hacen es deciden conocer la opinión de una persona con la veteranía como era Piro Gainza, con 35 años en aquella época, y el Gamo de Dublín pues fue muy contundente. Fue muy contundente. Esta final había que jugar a Chamartín porque al Atleti le daba una ventaja moral.
por el hecho de que el propio Piru pues no dudaba de que sus compañeros se iban a crecer ante la adversidad de jugar en el campo del Real Madrid. Eh, Ahora gracias a Internet y a las redes sociales nosotros podemos conocer pues mucho mejor una idea aproximada de cuánta gente del Athletic pues, puede desplazarse a una final de Copa. Esto lo hemos vivido recientemente, pero claro, en aquella época era muy difícil de saber una cifra exacta. Me he puesto a investigar un poco las crónicas y artículos de aquella final del 58 de los diarios de la época y no se conoce el número exacto y aproximado, pero es verdad que se cuenta que por Madrid pues hubo en aquel día bastante la presencia de bilbaínos con banderas rojiblancas por las calles madrileñas. Con respecto a esa final, el Athletic pues sacó el siguiente 11 que fue Carmelo Cedrún, Orue, Garay, Canito, Coldo Aguirre, Etura, Mauri, Gainza, Uribe, Arteche y Arita. Mientras que el Real Madrid, eh, espera un momentito, porque he visto que no he puesto la... ¿Me vas a La tengo disculpar? yo si quieres, Miquel, si quieres Pues te la sí, canto, que la tengo por aquí. pues cátame la alineación, porfa, y el entrenador, que pensaba que lo había Vale, puesto. vale. Alonso en la portería, defensas Sí. Atienza, Santa María, Lesmes, centrocampistas Santisteban, Zárraga, y aquí llega lo bueno, Joseito, Mateo, Di Stéfano, Rial y Chus Pereda. En ese equipo estaba también Copa, no sé si jugó la final, pero otro jugador de muchísima clase que tenía el Real Madrid. Madrid que gana ese año Liga y Copa de Europa, ¿eh? O sea, tremendo. Sí, sí, sí. Vale, gracias, Fran. Vale, pues a ver, el Atleti pues jugó una final con una gran solidez y consistencia en defensa y un enorme acierto en ataque. No era nada fácil porque en esa temporada el Athletic perdió los dos partidos ante el Real Madrid de Liga. En el Bernabéu por 6-0 y San Mamés por 0-2. Como bien has dicho tú, era un Real Madrid que venía a ganar la Liga y la Copa de Europa y esta final de Copa el Athletic lo solventó en 3 minutos. En el 20, un tiro raso y potente de Arieta desde fuera del área colocó el primer tanto de los bilbaínos y en el 23 un empalme de Mauri dejaba el definitivo pues 0-2 a favor de sus compañeros. A partir de ahí el Athletic fue como una roca defensivamente y el Real Madrid pues no fue capaz de perforar la portería de Carmelo. Cuando terminó la final, siendo habitual aquellos años, Piro Gainza se acercó al palco de autoridades para recoger el trofeo. Franco, pues al verle le dijo, ¿pero usted otra vez por aquí? Y la respuesta del mítico Piro fue, sí, hasta el año que viene. Pero por desgracia, para los intereses del propio Gainza, no volvería a coincidir en esta situación con Franco, ya que se retiró la temporada siguiente y el Athletic no volvería a ganar una copa hasta la 68-69. Y ya los últimos capitanes del Athletic que Franco recibió para entregarles un título de copa fueron Luis María Echevarría en la final del 69 y Iñaki Sáez en la final del año 73. Bueno, pues Fran, cuéntame un poquito sobre aquella mítica final de los once aldeanos. Sí, esta es la que le da nombre al equipo, ¿no? Los Sí, 11 aldeanos, efectivamente, ¿no? Fue por esta final. Yo he leído de eso que decías tú del aforo, que no se puede saber y tal, 125.000 personas bueno, evidentemente con las dudas que puede tener el dato, pero no olvidemos que se admitían en localidades de pie. Ahora mismo, claro, es más fácil contar los aforos porque todas las localidades son sentados. Entonces, sabes, en función de los que hayan entrados, pues sabes que ese es el aforo, ¿no? De hecho, en San Mamés, en cada partido, te dan un dato de 53.417, o sea, casi con decimales, ¿no? Pero te dan exacto, ¿no? Claro, porque se puede calcular. Bueno, pues 125.000, 100.000, 120, los que fueran, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Y
habla muy a las claras de lo que hemos dicho antes, otro de nuestros activos, la afición que nunca falla, la afición que siempre se desplaza. Me gustaría remarcar un dato Sí. de esa final, que es la final Madrid Athletic, que son los dos únicos equipos que no han descendido nunca jamás. Siempre que puedo remarco este dato porque el Fútbol Club Barcelona se suma siempre a esa terna y en Ujú. realidad el Barcelona se ha descendido. Lo que pasa es que no llegó a jugar en segunda división por una historia de estas rocambolescas de que, bueno, ellos descienden, pero al año siguiente al final se amplía el número, no sabemos si con buena o mala fe, igual estaba ya programado, ¿eh? Yo Ujú. no estoy criticando ni nada, ¿no? Pero lo cierto es que el Barcelona descendió. Entonces, los dos únicos equipos que no han descendido nunca, y de ahí, aunque el mal llamado clásico hoy en día, pues por los medios de comunicación es el Madrid y el Barcelona, pero clásico sobre todo porque es el partido que de los dos equipos de mayor presupuesto, pero el verdadero clásico sería Madrid Athletic en la liga y sin ser forofo ni nada, únicamente por este dato que he dicho, ¿no? Volviendo a la final, el Madrid de Di Stéfano, palabras mayores, y un Madrid en plenitud, ¿vale? Porque hemos dicho que ganó Liga y Copa de Europa. O sea, no ganas un Madrid tocado, ni un Madrid en horas bajas, ni nada, no, no. Un Madrid tremendo. La verdad es que todo lo que has dicho es muy completo, pero he encontrado estos datos que me parecen muy curiosos. Ujú. Ese año, el 58, se disputa el Mundial de Suecia, que es el famoso Mundial de Pelé. Bueno, Pelé gana otros mundiales, con lo cual Cierto. muchas veces Mundial de Pelé se le llama también al del 70, que es el último que gana, ¿no? Pero me parece curioso que el mismo día que se disputa la final de Copa en el Bernabéu, se está disputando la final del Mundial. Es curioso, porque hoy en día esas cosas es impensable, ¿no? Ujú. Que se puede jugar, no sé, yo creo que ni se puede jugar amistosos. Bueno, supongo que amistosos sí, pero no es lo más habitual. Pero que se juegue una final de Copa de la Liga Española o de cualquier otra liga, el mismo día la final del Mundial es impensable, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasaban entonces, ¿no? Y tampoco igual, fíjate, tenía más relevancia aquí la final de Copa, un Madrid Athletic, que la final del Mundial de Suecia o Suecia-Brasil, ¿no? Que creo que fue, ¿no? Bueno, cuando menos me parece curioso. He leído cosas como que el desplazamiento este masivo que hemos dicho me ha llamado la atención, ¿no? La expresión, no sé si es reflejo sociológico. Dice, en Bilbao, quienes no pudieron vender el colchón para pagarse el viaje a Madrid, no sé si eso era algo habitual, que para conseguir dinero, pues que era algo lógico vender el colchón para sacar el viaje, dinero para el viaje a Madrid, al viaje a Madrid o donde fuera, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé si es una licencia del periodista o es que era bastante habitual, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y cosas, bueno, sí, esto lo hemos comentado curiosamente en el grupo esta semana, ¿no? Hablábamos de la famosa final esta con Urrutia, que le cedemos al Barça el Sí, factor sí, campo. la de 2015. Exacto, fue un poco bilbainada, ¿no? Encima el Barça de Messi y tal, y venga, pues lo jugamos ahí en Barcelona para que vaya más gente. Bueno, pues nos salió mal, ¿no? Hombre, Y yo comentaba, por gente salió bien en ese sentido. por gente salió bien, sí, sí, quiero decir, nos salió mal que el efecto de la grada y de la afición, pues no trajimos la Copa Bilbao, ¿no? Bueno, pues en esa época sí, en esa época al final hay un poco de confusión en los datos porque yo creo que tú lo has contado bien. El Atlético hace una primera queja, la federación responde que a Franco no le mueves de Madrid, bueno, Ya. la historia o la época histórica en donde se juega este partido, pues es el franquismo, ¿no? Y un franquismo fuerte, ¿no? Todavía, ¿no? Ujú. No estaba Franco, no eran los últimos años de Franco, ni mucho menos, o sea que quedaban, pues fíjate, 17, 18 años, ¿no? Hasta el 75, o sea, un Franco en plenitud, ¿no? Y a Franco no le movías de Madrid, ¿no? Y incluso yo he leído que incluso le sentó mal la propuesta del Athletic y la federación lo que le dice es, bueno, en el campo del Madrid no, pero podéis jugar en el campo del Atlético de Madrid o incluso en Vallecas. Yo eso también lo he leído, ese dato, con lo cual algo de cierto debió haber, ¿no? Y ahí sale la bilbainada del presidente, bueno, bilbainada
bueno, llamémoslo como queramos, ¿no? Igual no está Sí. en Bilbao y nada, o diciendo, no, no, vamos a jugar en su campo. Y bueno, y ya entronca con lo de los 11 aldeanos, con 11 aldeanos les hemos ganado. Ujú. Otro dato que me parece curioso, ¿no? Hemos dicho que ya la temporada anterior es el final de Daucic, con aquello de Carmelo delantero y demás, ¿no? Sí. Y Baltasar Albéniz en su primera temporada gana la Copa. Baltasar Albéniz, y hay quien no ha encontrado el motivo, deja el equipo al finalizar la temporada y se va a Ujú. Las Palmas, que me ha parecido cuando menos curioso, que un tío de Eibar, porque dice, si fuera un entrenador canario, dices, bueno, oye, pues a lo mejor por lo que sea, por motivos personales, familiares y demás, decide volver. Que un entrenador de la tierra, digamos, ¿no? Y cambie Bilbao o cambie un equipo campeón por irse a entrenar a Las Palmas, me parece, bueno, igual tiene alguna explicación, yo no la he encontrado, ¿no? Ujú. Y luego esta final es una final se encuentran muchos comentarios en el famoso nodo de la época de Franco, ¿no? Y efectivamente el colofón final con la frase mítica de Gainza hasta el año que viene, que desgraciadamente no fue lapidaria porque ya no se produjo en el sentido que Gainza ya no volvió a encontrarse con Franco, al menos en un palco de fútbol. No sé si tuvieron algún encuentro más, ¿no? Porque Gainza seguiría yendo a la selección y demás, y a lo mejor sí se volvieron a encontrar, pero por lo menos recogiendo un trofeo de las manos de Franco, no volvió a pasar eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un colofón muy dulce y muy bonito, ¿no? Ganarle esa final yo siempre lo he dicho, el equipo que, bajo mi punto de vista, aquí habrá opiniones, el equipo que más ilusión hace hay por ganar siempre en Bilbao es el Real Madrid, Ujú. por muchos motivos, ¿vale? Y no entraremos en los políticos y demás, pero Ya. entraré también en los de respeto y en los de saber que cuando, ojo, que viene el Madrid, que da igual en la época que venga, sabes que te lo van a poner difícil, que al Madrid le tienes que machacar porque, vamos, vas ganando 2-0 y sabes que te pueden hacer un 2-3, el Madrid es el Madrid, ¿no? Y entonces, por ese motivo, pues bueno, y ganarle al Madrid en una final de Copa, pues es tremendo, ¿no? Y más, y más que el Real Madrid. Y más aquel Real Madrid, exacto. O sea que efectivamente, que es lo que hemos dicho, que no es ningún Madrid, no es un Madrid vulgar, ni muchísimo menos, es un Madrid en plenitud total, ¿no? Ujú. No sé si estamos acabando ya. No, tengo tiempo todavía, ¿eh? ¿Tienes tiempo? ¿Vale? Sí, Mira, perfecto. me gustaría dar un dato que además que hemos empezado hablando, comentando un poco la situación de Nico, yo no me quiero extender. Podría decir muchas más cosas, pero creo que es mejor dejarlo ahí en lo que hemos dicho. Mira, sí, Yo, mira, yo sí, a ver, yo tampoco quería hablar del tema, pero a ver, yo ya me meto en el tema directamente, ¿vale? Sobre el tema de No te quería Nico. meter los dedos en la boca, ¿eh? No, no era para mi No, no, intención. no, ya Iba sé. a contarte otra cosa que luego te cuento No, no te de este preocupes. Atlético. No, esto ya es porque yo quiero Sí, hablar, dale, simplemente. dale. Sí, sí, No, pues perfecto. a ver, pues simplemente, a ver, yo sigo creyendo que va a seguir con nosotros, o sea, sigo creyendo que no se va a marchar, pero es que además, a ver, joder, a mí, y ya termino, me cuesta entender que todo el mundo, o casi todo el mundo, diga que Nico ha dicho que quiere irse y yo a Nico no le escucho a decir, esta boca es mía. A eso es a lo que yo un poco me agarro. ¿Puedo equivocarme? Sí, me puedo equivocar. Y a lo mejor Nico mañana o el martes o el miércoles llega a Barcelona, pasa las pruebas médicas y se hace oficial su fichaje. Pero es que no tengo bien claro que al final se marche. Soy un poco, no sé, paranoico con el tema de este tipo de noticias. Y además que a mí la prensa deportiva de estos últimos años no me genera mucha confianza. Pienso que al final es una oleada, día sí, día también de información, pero con fuentes muy poco contrastadas. Entonces, pues yo lo veo de esa manera. Ah, bueno, y por cierto, ya lo último. eh, el papel de algunos, sobre todo por redes sociales, aunque entiendo que las redes sociales al final pues sea un mundo aparte, pero joder, el papel de algunos athleticsales en redes sociales, no en cuanto a críticas, sino en cuanto a insultos hacia Nico, es absolutamente lamentable.
Y bueno, ya el tema del famoso muro, que ya lo han vandalizado 2 veces, que por cierto ya el segundo, las pruebas apuntan a que ha sido gente del Barcelona, pues esto demuestra que al final, entre unos y otros, esta historia se nos está yendo bastante, bastante de madre, nunca mejor dicho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, tratar de informarnos lo mejor posible, discriminar y casi desterrar muchas de las informaciones de redes sociales y demás, porque, bueno, te das cuenta que no tienen ningún criterio, muchos se mueven un poco a impulsos, hoy digo una cosa, mañana otra. Yo sí digo una cosa, y me acuerdo perfectamente el fichaje de Javi Martínez por el Bayern. Sí. El Bayern, muy posiblemente por desconocimiento, pues tenía muy claro que querían al jugador, pero por desconocimiento no sabían con quién estaban tratando. Y bueno, y me parece perfecto, ¿eh? Quiero decir, por desconocimiento de cómo es el Athletic en la mesa de negociación, ¿vale? Pero cuando ya se dieron cuenta, pasa que es que no hace falta saber mucho, ni hace falta hacer un máster en nada, simplemente es tú llegas, decir, mire, este equipo no negocia, ya está, punto. Entonces, solo tienes un camino, que es pagar la cláusula. Eh, el Bayern se dio cuenta, pagó la cláusula por Javi Martínez, supongo que tenían acuerdo con el jugador y demás, y se Y ya acabó el está. tema. Y es que, Exacto, no hace falta y es que marear además, claro, tanto, claro, tanto. no hubo, joder, historias, no No, nada, hubo nada. informaciones, noticias, día sí, y día también. Ni siquiera yo recuerdo, igual alguien me deja mal en esto, pero no recuerdo un odio al Bayern por parte del Atleti, de la No, afición, ni no. para nada, no lo Al recuerdo. O Bayern sea, no, recuerdo pero al jugador más, pero sobre el todo jugador sí, porque bueno, luego hubo historias ahí, de aquello la que se valla, saltó la valla, exactamente. exacto. Sí, pero bueno, al jugador sí, pero no al Bayern. O sea, al Bayern todos lo asumimos, decir, bueno, vamos a ver, han venido aquí, han preguntado, no se negocia, ¿qué cláusula tiene? Tanto, pues como estos, encima de la mesa y se acabó el tema. O sea, yo no recuerdo nada más. Bueno, el Bayern es un club poderoso, sabe muy bien lo que quiere y punto. Y pagaron la cláusula que estaba establecida. A mí casi de toda esta historia que ya dura más de un año, porque claro, el verano pasado fue exactamente igual. Es que fue lo mismo. Es eso, tienes dinero, sabes lo que quieres. Quiero decir, tú te vas de vacaciones, tienes dinero, vas a un hotel de 5 estrellas, bien, no tienes dinero para un hotel de 5, pues te vas a uno de 4, uno de 3. Y si te tienes que ir a un hostal, te vas a un hostal. Quiero decir, los pies en el suelo y saber, ya está, pero no marear la perdí, no, es todas estas cosas que se está diciendo que yo no quiero entrar por no contaminar esta tertulia, que creo que está quedando muy bien, ¿no? Ujú. De si el jugador está presionando, no está presionando y demás. No, yo quería terminar y no te quería meter los dedos en la boca para No obligarte te a opinar de preocupes, verdad, no te pero preocupes, yo ya he dado la mía, ya me he quedado a gusto. vale, perfecto. No, pero fíjate, hilando un poco con los 11 aldeanos, tenemos un precedente de esa época, que es Jesús Sí. Garay. Mm. Jesús Garay, antes ya te cuento la última de Dauzic. Otra de las ocurrencias de Dauzic fue ponerle de delantero a Garay, que era un libre o un central o un defensa clarísimo, un jugador adelantado a su tiempo. Bueno, pues le puso de delantero, en su debut marcó 2 goles, le puso de extremo. Garay, tengo la impresión, sin haberle visto jugar, que era el típico jugador que jugaba bien de todo, de lo que le pusieras, ¿no? Pero Garay, con todo el dolor de su corazón, tuvo que dejar el Athletic. Creo que lo has contado tú muy bien, ¿no? Ese dinero, esa época, el Athletic tenía peticiones de más de 4.000 personas para ser socio y esa ampliación de la grada pues se consiguió gracias a los 5,5 millones que costó el fichaje de Garay por el Fútbol Club Barcelona. Ujú, cierto. Fue la primera vez que se ve que el Atleti vende a uno de sus puntales, nunca se había hecho, y supongo, y quiero pensar por lo que he leído, que fue por un tema económico y porque la inversión lo merecía, porque en realidad no es ya un tema solo de deportivo, sino que con ese fichaje se consiguió ampliar una parte de Samames y conseguir que entraran más de 4.000 nuevos socios que tendría su importancia para aquella época, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, que estas cosas en el Atlético han pasado, no mucho, no mucho, no tenemos muchos precedentes, pero bueno, que se nos vayan jugadores relevantes, pues desgraciadamente yo los he vivido, yo me salen unos cuantos, me acuerdo de Alex Sanco, que para mí fue un drama, porque a mí me encantaba Alex Sanco
Y también al Barcelona, joder, siempre está, ya siento hablar mal de, pero es verdad, siempre está el Barcelona por medio. Bueno, por no hablar siempre del Barcelona, al Corta Caranca, pues se fueron al Madrid. Creo que de Sí. otra forma, ¿eh? Creo que de otra Ujú. forma. Y aquí no se trata de hablar bien o mal. Creo que el Real Madrid, yo siempre lo he dicho, en este aspecto, en otros tendrá su crítica, pero en este aspecto, en lo que se refiere a las relaciones con el Athletic, siempre se han basado en un respeto mutuo. De hecho, este año también que hubo, durante la temporada, hubo cantos de sirena, que si Nico Williams al Madrid y no sé qué y tal, Sí. y Florentino, que nunca lo hace, oye, salió a desmentirlo. Yo creo que sale por eso, por ese respeto entre aficiones y posiblemente porque hay muy buena relación entre las dos directivas, ¿no? Entre la de Uriarte y la de Florentino, ¿no? Pero Ujú. bueno, este tema de Garay me parecía interesante Ujú. resaltarlo, ¿no? Porque también en esa época de los 11 aldeanos, por motivos muy diferentes a los de ahora, pero el Atleti termina perdiendo a uno de sus puntales, como era Garay, que era un pedazo de jugador, ¿no? Ujú. para aquella época. Sí, sí, porque además, luego creo que con los años Garay, si no me equivoco, creo que cuando se inaugura Lezama, creo que fue uno de los primeros entrenadores de las categorías inferiores que estuvo allí en el Lezama. Hablo un poquito así de memoria. Que hablabas antes de Alexanko. Alexanko creo que fichó por el Barcelona por recomendación de Dani. Porque, a ver, la historia que yo he leído es que estaban en un hotel de concentración con España, estaban los dos, Dani y Alexanko, eh, en la misma habitación. Dani estaba preocupado porque Alexanko pues tardaba en subir, no sabía dónde estaba, y cuando Alexanko vuelve a la habitación, le cuenta que había gente del Barcelona convenciéndole para que ficharan, y Alexanko decía a Dani, ¿qué hago? O sea, sigo en Bilbao, me voy a Barcelona, y Dani le pregunta, cuánto te ofrece el Barcelona? Alexanko, X dinero. Y Dani, pues ve y firma. Y es que era otra época también, te lo digo. Ujú. Sí, sí. Fíjate que yo con Alex Sanco, que me declaro admirador del Alex Sanco del Athletic, yo no quisiera pecar de forofismo, y aquí a lo mejor sí lo soy un poco, pero creo que el Alex Sanco, fíjate que hizo carrera en el Barcelona, Sí. y no sé la trayectoria, los títulos que ganó, pero seguro que ganó cosas. Yo creo que la recopa aquella famosa del Barcelona, de Lobo Carrasco en el córner y tal, creo que estaba por ahí Alex Sanco, o sea que ganó cosas importantes, creo. Pero creo que el Alexanco del Athletic no lo vieron en Barcelona. Yo le recuerdo un jugador de perfil, incluso al final a Cruyff con Alexanco le hizo un poco un retrato esperpéntico, porque no sé si te acuerdas que en todos los finales de partido que el Barcelona iba empatando, iba perdiendo, le mandaban a rematar corners y con poco acierto, Ya. porque Alexanco iba bien de cabeza, pero sin embargo en esos finales yo creo que no metió casi ningún gol. Bueno, oye, igual alguien lo lee y dice, sí, sí, metió muchos, puede ser, pero era como un esperpento de jugador el final de Alexanco en el Barça, ¿no? Y ese Alexanco del Athletic era impresionante, ¿eh? Era contundente, era rápido, era un jugador infranqueable. Me estoy acordando por motivos diferentes. Goico tampoco acaba en el Athletic, ficha por el Atlético de Madrid, pero esa salida no fue nada traumática. Era un Goico en No, sus no, últimos la verdad que años, no. todo el mundo lo entendió. Yo creo que debió firmar un buen contrato, o sea, ganar más dinero que lo que ganaba en Bilbao. Nunca nadie se lo echó en cara a Goico, ni a él ni al Atlético de Madrid. Y bueno, creo que esa no dolió. Hemos tenido alguna otra. O sea, Laporte, por ejemplo, no recuerdo yo tampoco que me doliera. Y además el Athletic se movió muy rápido, porque prácticamente como si fuera una partida de ajedrez. Fue salir Laporte y entrar Íñigo Martínez. Cierto. Yo creo que se debió hacer en la misma semana, ¿no? Ujú. Pero bueno, insisto, desgraciadamente a mí lo que se me está haciendo es muy cansino, porque es que ya No me, yo he no me sobremojado. El extraña. tema de Nico, desde el año pasado, es demasiado, ¿no? Y vuelvo a recurrir al Día de la Marmota, ¿no? De la película de Murray, ¿no? Pero bueno, ahora que seguir. Yo ya te he dicho que estoy en tu barco, no quiero bajarme de ese barco y Que a ojalá lo mejor que a lo tengamos. mejor nos hundimos. También Claro, te no, digo, ¿eh? también, oye, pues ahí nos quedaremos, como hemos dicho, como los violinistas del Titanic, ¿no? Cierto, cierto. Tocando el violín hasta el último momento, ¿no? Pero ahí estamos, oye, y yo sobre todo porque creo que tenemos un equipo muy, muy bonito, muy ilusionante, jugadores contrastados, jugadores que van a más cada año, Ujú. una temporada de Champions, Iñaki capitán, por el tema emotivo que puede tener para su hermano. Joder, puede ser una temporada histórica.
Entonces, no, ni haber acabado junio y ya estar así, oh, Mm. pero bueno, es lo que hay, Sí, es lo que hay. sí, como que se echa de menos el fútbol, la verdad. Sí, 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 la verdad es que sí. Y no queda tanto, ¿eh? Para empezar pretemporada, yo creo No, no, son 8 o 10 días, ¿no? Lo que creo que estamos sí, de vuelta, ¿no? sí, sí, son Y ocho. ahí ya, fíjate, ahí ya ese puede ser el punto de inflexión. Si no antes, si no pasa nada antes, yo fíjate, si Nico se incorpora a la pretemporada, a lo mejor tenemos que dar por cerrado el episodio, ¿no? Porque quiere decir que no hay dinero para, De todo, o que todo mira, eran bulos, o vete tú a saber, ¿no? mira, te digo una cosa. Si Nico se incorpora con sus compañeros y no hay nada más, esto es un punto y aparte. Porque el año que viene volveremos a pasar por lo mismo. Te lo digo yo. Es El verano posible, es posible. es Ahora, posible. ahora bien, imaginemos, Nico regresa y al día siguiente o a los pocos días, renovación. 2030, por ejemplo. Esto ya es punto final. Esto Ahí sí que es. tendremos, Esto ya sería el colofón perfecto. sí, sí, sí. Ahí nuestro barco Eso. tendrá que salir fuegos No, te artificiales digo desde una nuestro cosa. barco, ¿no? Es que nuestro barco ahora sería una gabarra. Habría que sacarla Exacto, sí, sí, entonces. exacto, exacto, exacto. Habría que sacarla entonces, pero bueno, veremos Bueno, oye, como qué se es suele lo que pasa. decir, el tiempo dará o quitará razones, ¿no? Y efectivamente, de Sí, momento sí. no hacernos sangre, escuchar, discriminar Sí, pero el mucha... problema, como te digo, que el problema es que hay gente que hace mucha sangre. Demasiada, la verdad. Y tampoco es Yo también para a ponérselo mí así. esto, todo este tema del mural no me ha gustado, evidentemente, pero creo que son actitudes individuales que es Ya. imposible de controlar eso porque somos un colectivo y claro, lo que no podemos pretender es somos del Athletic, qué gran club, qué gran historia, qué gran todo lo que quieras, pero dentro del Athletic, de la masa social, pues Hay también hay ovejas idiotas, negras. hay ovejas negras, exacto, como en todos los colectivos, gremios, equipos, no se habla de lo que quieras hablar, de religiones o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es lo que hay, es lo que hay. Pero sí, no me gusta, no me gusta. Y yo sobre todo, ya digo que no, pero le pediría a la gente que no es un caso, no es un caso más. Y tenemos todos que tener en cuenta, pase lo que pase, incluso Ujú. para lo que estemos diciendo cada uno y opinando a día de hoy, tenemos que pensar en Iñaki Williams, ¿eh? Sí. Porque Iñaki Williams a día de hoy es un jugador ejemplar. Hace a poco hablábamos de Óscar de Marcos, ¿vale? Como un tipo, bueno, ya lo dijimos todo, ¿no? Un ejemplo a seguir de valores, yo hablaba del de balón de oro, de los valores y tal. Bueno, Iñaki Williams va en esa línea, ¿vale? Ujú. Igual todos tenemos que medir, todos como aficionados del Atlético, medir lo que decimos, lo que escribimos, cómo nos expresamos por respeto a Iñaki, porque Claro, Iñaki no olvidemos que se está hablando de su hermano, ¿eh? claro. Entonces, yo lo que quiero es un Iñaki que esté aquí contento, esté feliz, y entonces, termine como termina esa historia, vamos a moderarnos, ¿no? Sí. Y no hablo por ti, por mí, que lo estamos haciendo, ya nos hemos descubierto lo que pensamos, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que es importante la moderación, como todo en la vida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Oye, fíjate, antes, ya para echar el cierre, cuando hemos hablado antes de la final 58, que, bueno, pues Franco quería que se jugase en el Bernabéu, sí o sí. Joder, estaba pensando, y lo he pensado muchas veces, que, joder, se echa mucho en falta que la Copa se juegue en esos estadios, ¿no? O sea, Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou. O sea, al final son estadios céntricos, son estadios con bastante capacidad de gente. Y claro, o sea, para las dos aficiones de los dos equipos finalistas ir a estos estadios, pues sería pues una cosa bastante buena. No sé por qué se hace, la verdad. Y de hecho, pensaba que la Cartuja terminaba este año, pero no. Aunque era otro año más de final de Copa en la Mm. Cartuja.
Bueno, hay un dato, cada uno puede tener su opinión en esto, ¿no? Pero hay un dato que es geográfico, que es que llegue quien llegue, ¿vale? Del este, del oeste, del norte, del sur, pues el punto equidistante o que tienes más posibilidad de que sea equidistante entre las dos aficiones, si piensas en el aficionado, la Ujú. final debería ser siempre Madrid, Cierto. porque al fin y al cabo el fútbol es de los aficionados y lo que tienes que tratar es de facilitarles la vida. Vale, no es un desplazamiento transoceánico, ni mucho menos, pero para la gente de Atleti que fue a Sevilla, pues todo se incrementa, el coste, el esfuerzo, el que... Y ojo, hablamos de nuestra afición, pero los pobres del Mallorca, tela también, bueno, ¿eh? exacto, sí, sí, no, no, yo estoy pensando en los dos, o sea, hablo Ujú. del Atlético, bueno, que conocemos más casos, evidentemente, ¿no? Pero efectivamente, en Mallorca lo mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues que en Madrid es posiblemente la ciudad mejor comunicada, todo va a ser más sencillo, hablamos de hoteles, bueno, yo lo haría, sí, pero pensando en el aficionado, ¿eh? No, no, creo que es lo más cómodo para cualquiera, llegue quien llegue, pero bueno, desgraciadamente en el mundo del fútbol, igual que manda la Supercopa Arabia, Ujú. sin hablar de tema de derechos humanos y demás, ¿no? Que es pues alejar de aquí una fiesta del fútbol, porque meter ahí cuatro aficiones de cuatro equipos en este torneo, que es muy bonito de ver, pero te lo llevas a Arabia y encima con unos aficionados comprados, entre comillas, ¿no? O que solo están dispuestos a aplaudir lo que haga el Madrid o el Barcelona, Así pues ya me es. contrasto el sentido que tiene, alejar a los verdaderos aficionados al fútbol, ¿no? Ujú. Y que haya dos equipos ahí de palmeros prácticamente, ¿no? Ujú. Que es lo que pasó el año pasado con los aficionados del Mallorca. Por eso, desgraciadamente, pues bueno, los dirigentes piensan en otras cosas, prima el tema económico y demás, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho, ¿no? Aunque solo sea por el tema geográfico, ¿no? Y de cercanía para todos. Pero bueno, Ujú. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre suelo decir, dar gracias a la gente que escucha el podcast. Os podéis suscribir, dar a like y dejar vuestras opiniones. Tenéis los enlaces tanto de la página oficial como como de las cuentas de X, Facebook, iVoox, YouTube, Patreons, etcétera, etcétera. Y a ver, en principio, pues mi idea sería grabar episodio un poco de actualidad. Más que de actualidad, ya un poco episodio pensando en la pretemporada, ya valorando la plantilla del Atleti de cara a la temporada que viene, a la espera de tema de... Bueno, no lo hemos hablado, pero en fin, ya hablaremos en el próximo episodio de las altas que ha tenido el Atleti, de sus últimas incorporaciones, pero eso ya lo haremos ya en el próximo episodio. Y como digo, pues será el próximo domingo, que os digo la fecha, el domingo día... Esperar que abra el calendario. Domingo 6 y ya está. Volveremos el domingo 6 para grabar episodio. Yo creo que ya sabremos, ya sabremos el colorón de Nico, ya el resultado final, porque ya el Atleti se incorpora a pretemporada el día 9 en un par de semanas, con lo cual el día 6 domingo, se sabrá ya algo. Así que bueno, hecho todo esto, Fran, un placer tenerte por aquí y bueno, nos veremos en el próximo episodio. oye, igualmente y un placer y espero que guste estas cosas porque a mí por lo menos, aunque sea una época que yo no he vivido, ¿no? Como Yo aficionado, tampoco, ¿eh? pero me siento muy orgulloso y descubres cosas A